Siendo las 5:25, vamos a iniciar con nuestro Rumbo Smart. Para las personas que por primera vez se conectan con nosotros, les queremos contar que la red Rumbo es una red que une a diferentes universidades para temas de innovación, de tecnología, de academia. En el día de hoy, desde nuestro Comité de Ciudades Inteligentes, hacemos este rumbo Smart. Nosotros desde el Comité de Ciudades Inteligentes manejamos 4 ejes principales. El primer eje es sostenibilidad, el segundo eje es tecnologías emergentes, el tercer eje es educación e inclusión y nuestro cuarto eje, que es el que vamos a trabajar hoy, que es gestión y medición. Entonces, bueno, eh, bienvenidos a todos, muchas gracias por la conexión. Les contamos que abajo hay un icono para preguntas, entonces para que por favor, si tienen alguna pregunta, la hagan desde ahí. Y vamos a iniciar. Les presento a uno de nuestros moderadores el día de hoy, que es el doctor Jaime Julián Sepúlveda. Él es doctor en ingeniería, magíster en administración, con énfasis en gestión empresarial y administrador de sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Colombia. Durante más de 5 años dirigió equipos de investigación y desarrollo de software en el campo de la telemedicina. Asimismo, durante 3 años fue director comercial y de innovación TIC de una empresa ubicada en la ciudad de Manizales. Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo en la UNAD, en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Cuenta con experiencia investigativa en temas de apropiación social de las TIC, brecha e inclusión digital y ciudades inteligentes. Jamer, bienvenido y bueno, te doy paso a este Rumbo Smart de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Maura, por la presentación. Para nosotros es un placer, profesor Manuel Dávila y yo que estuvimos organizando y coordinando este espacio el día de hoy, de tener pues a estos invitados que ya en un momentico los vamos a presentar y ellos también tendrán la oportunidad de conversar, porque recuerden que hoy es un conversatorio que hemos coordinado respecto a lo que tiene que ver con medición y evaluación de ciudades inteligentes, impulsando el desarrollo urbano sostenible. Aquí es un tema fundamental y es que quizás la conversación se puede ir un poco hacia eso, hacia esa, digamos que se genera en ocasiones cuando se habla de gestión y medición de ciudades inteligentes, porque estamos hablando finalmente de personas utilizando tecnologías para mejorar calidad de vida, por así decirlo. Entonces, en ocasiones llegar a un punto de poder medir o evaluar esos procesos, pues se vuelve un poco complicado y en ocasiones hasta un poco polémico poder llegar a esos elementos, pero es lo que pensamos hoy, conversar en torno a eso. Por eso tenemos hoy a los invitados que quisimos traer y que nos quisieron acompañar en este espacio también para poder trabajar. El día de hoy, entonces, como les decía, nos van a estar acompañando 3 invitados. Doy paso, primero que todo, antes de iniciar con la presentación de los invitados, a que el profe Manuel también nos dé un pequeño saludo. Yo creo que el profe Manuel muchas veces no requiere presentación, pero que también él comente un poco lo que está trabajando ahora y ese perfil que él tiene y que seguramente todos conocemos del trabajo y la trayectoria que él tiene. Entonces, profe Manuel, muchísimas gracias a usted también por ese apoyo en este proceso, porque pues, juntos hemos trabajado desde hace ya algún tiempo en este subcomité de medición y evaluación del Comité de Ciudades Inteligentes de la Red Rumbo. Muchas gracias, profesor James. Sí, un saludo a los asistentes, a los panelistas, a profesores Diego, Luz Arabani, profesor Marco, que han venido trabajando tanto este tema de ciudades inteligentes. Yo represento en este momento la unidad de imágenes satelitales del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en filosofía y he trabajado siempre en temas muy técnicos. Soy decano de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto. Pero el comentario es que nos unimos a este grupo ya hace varios años a raíz del proyecto nuestro de barrio digital. Así como comenzamos con ese tema, que fue una sistematización del barrio, bajo una metáfora, y es que el barrio es la molécula de la ciudad. Y el barrio, además el aprendizaje en el barrio, con más de 1000 estudiantes, formando todo un concepto de ciudad, de barrio digital, nos unió al grupo de Rumbo que venimos trabajando. Y como mencionamos ahora, antecitos con el profesor Marco, que hizo la mención,
Este es un tema que ha venido madurando y madurando y cada vez se toman temas más complejos, como el tema de la medición, que vamos a trabajar hoy. Gracias, profesor Jaime, también por la invitación y aquí estamos para ver cómo desarrollamos el panel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe Manuel. Como les decía, entonces, pues llega el momento de compartir un poco ya con nuestros invitados. Primero quisiera presentar a la profesora Luz Arabani Ramírez. La profesora Luz Arabani es directora del Centro de Pensamiento en Ciudades Inteligentes y Sostenibles de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Manizales. Es ingeniera de sistemas. Es magíster en medio ambiente y desarrollo con estudios ambientales urbanos y doctora en ciencias ambientales. Doctora Luz Arabani, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Buenas tardes, profesor Manuel, Jamer, Diego, Marco. Un placer volverlos a ver hoy. Gracias. Muchísimas gracias, profe Luz Arabani. Seguimos con el ingeniero Diego Ceballos. Diego es ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería computacional, especialista en alta gerencia, es gerente general en People Contact, es gerente de tecnología de operaciones en People Contact. En ese momento él lideró la recuperación financiera de la empresa y el proceso de transformación de People Contact a algo más que un contact center, a una empresa de TI 4.0. Fue secretario TIC y Competitividad de Manizales, gestor de TIC en el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, BIOS, y entre las funciones que realizó allí fue encargado de implementar y garantizar la funcionalidad de infraestructura computacional de alta capacidad para el procesamiento de datos científicos. Tiene experiencia en infraestructura computacional avanzada, programación en Python, Java y C, temas de inteligencia artificial para metagenómica, lo que tiene que ver con bioinformática, redes de datos, sistemas operativos Linux y Windows, sistemas de almacenamiento SAN, servicios de alta disponibilidad y es docente en diferentes instituciones de educación superior y educación virtual. Ingeniero Diego, muchísimas gracias también por aceptar la invitación a este espacio. Bueno, estimado Jamer, un saludo muy especial para ti, para todos los panelistas y nuestros invitados. Muy atento aquí a aportar desde el conocimiento y la experiencia a este tema tan interesante. Muchas gracias. Muy bien, seguimos entonces con el profesor Marco o profesor Jamie, si le parece. Claro que sí, profe Manuel. Sí. Bueno, les confieso que iba a resumir la hoja de vida del profe Marco, pero no quise hacerlo porque la pertinencia de su hoja de vida en el tema de ciudades inteligentes lo van a ver y además que toca el tema como abogado, ¿no? Tema jurídico también, que es muy interesante porque casi siempre hablamos de tecnologías, entonces su tema ya lo vamos a mirar. Él es abogado y especialista en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, en donde es profesor, consultor legal, director de la maestría de Ciudades Inteligentes y la especialización en Marco Jurídico de la Innovación, Inteligencia y Sostenibilidad Territorial, y es también director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnología de Información de la Facultad de Derecho, que es muy interesante la conexión con Derecho, pero es abogado. Investigador en aspectos jurídicos del comercio electrónico en el Instituto Internacional de la Unificación del Derecho Privado de Roma, Italia. Certificado en aspectos técnicos y legales de la delincuencia informática y pruebas electrónicas por el Consejo de Europa. Ha sido delegado como representante del gobierno colombiano ante la Comisión y el Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Coordinador y miembro de la Comisión Redactora de la Ley 527 del 99 sobre mensajes de datos, firmas electrónicas y entidades de certificación y miembro del Grupo de Reglamentación. Coordinador de la Secretaría Técnica para la Definición de la Política Pública de Territorios y Ciudades Inteligentes de Colombia. Consultor y director del proyecto de regulación de las tecnologías emergentes de la Secretaría de Innovación Digital de la Ciudad de Medellín. Miembro del panel expertos de la Alianza Global de las Ciudades Inteligentes del Foro Económico Mundial y del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia. Y finalmente, docente de la maestría en Educación de la Universidad Nacional y gerente de la empresa Territorio Data. Por eso no quise resumir, porque es que cada renglón del profesor apunta a ciudades inteligentes en su especialidad. Bienvenido, profesor Marco, a esta panel. No lo oímos.
Gracias Manuel, gracias Julián, Luz Arabán y Diego. ¿No? Generosos ustedes con esa presentación y pues bueno, digamos, esta experiencia que ya tiene casi 15 años, pues la hemos venido madurando, hemos evolucionado en el conocimiento de ciudades inteligentes que ya se concreta con una maestría que a lo largo del panel pues les contaré algunos aprendizajes que hemos hecho. Y bueno, agradecerle, Manuel, esa generosidad conmigo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación a este espacio. El profe Manuel y yo, como les decíamos, desde el subcomité de gestión y medición, cuando empezamos a preparar este rumbo, empezamos a buscar perfiles con los que pudiéramos hoy, como decíamos, discutir un poco esta temática de gestión y medición. Nosotros hablamos de cómo podemos impulsar el desarrollo urbano sostenible. Es por eso que tenemos unas preguntas orientadoras. Le recordamos a los invitados, a los asistentes, que en la parte inferior también hay un botón para preguntas y respuestas, donde estaremos atentos pues para, según el tiempo, al final poder conversar un poco también sobre esas preguntas. Entonces, si les parece, vamos a dar inicio con una primera pregunta de las que tenemos acá, de estas preguntas orientadoras. La idea es que seamos concretos, tratar de que no más de 3 minutos por respuesta por cada uno de ustedes, para que podamos avanzar un poco en la discusión y en las preguntas que tenemos preparadas. Pero no quiere decir pues que si en algún momento la discusión, o eso es lo que se espera, si en algún momento alguno de ustedes quiere dar un aporte adicional o reforzar algo de lo que dice alguno de los otros invitados, pues también tienen toda la oportunidad de hacerlo. Entonces, como una primera pregunta que tenemos aquí nosotros preparada es, ¿cuáles indicadores permiten medir el desarrollo de un territorio inteligente y evaluar su impacto en otros sistemas? Es importante indicar que aquí se pone ese segundo punto de su impacto en otros sistemas, porque sabemos que cuando se habla de ciudades inteligentes hablamos de redes, ¿cierto? Y no de redes tecnológicas, no de redes de información, sino de redes de múltiples, ¿cierto? Es un sistema dinámico y multidimensional, entonces por eso queremos como enfocar hacia eso esa primera pregunta. Entonces no sé si de pronto les parece, y para esta primera pregunta vamos con el ingeniero Diego, la profesora Luz Arabani y el profesor Marco Pérez, si les parece. Entonces, Diego, lo escuchamos. Claro que sí. Bueno, a ver, mencionar aquí una batería de indicadores, por supuesto, pues es demasiado extenso. Y en el contexto de lo que dices, yo pensaría que hay como dos categorías de esos indicadores. Primero, unos indicadores muy técnicos, donde básicamente nos permiten evaluar capacidades desde el punto de vista de infraestructura, de conectividad, de almacenamiento de los datos y de analítica sobre esos datos. Y un indicador bien importante que es en últimas, usted como ciudadano, cómo percibe una ciudad inteligente. Puntualmente en Manizales lo hacemos a través del uso de una app de ciudad, y a partir de ahí, digamos que gestionamos un volumen de datos y una cantidad pues de accesos que de una u otra manera demarcan la usabilidad de las soluciones, muy puntual en temas de movilidad y en temas de seguridad. Ya desde el punto de vista del contexto mucho más amplio, yo pienso que el principal indicador es, y usted como ciudadano, cómo beneficia desde el punto de vista de calidad de vida para Manizales, se beneficia de esa ciudad inteligente, ¿cierto? Aquí hicimos un ejercicio, o hacemos un ejercicio muy interesante en la línea de seguridad con la Policía Nacional, donde básicamente ¿a qué indicador le apuntamos? Le apuntamos al indicador de atención de la línea 123. Entonces, Manizales, por ejemplo, a través de todo ese sistema o elementos que componen una ciudad inteligente, lo que logramos fue que la línea 123 de atención de la Policía Nacional, que tiene un flujo de llamadas promedio de 15.000 llamadas al mes, tuviera un cumplimiento del 99.5%. Es decir, estamos garantizando desde la infraestructura de ciudad inteligente que la ciudadanía tiene una percepción de seguridad, porque se le están atendiendo los requerimientos y las llamadas que llegan a ese CIES de la Policía Nacional. Entonces yo me enfocaría en 4 indicadores muy importantes en temas de infraestructura: conectividad, almacenamiento de los datos, analítica de los datos y usabilidad de aplicación de ciudad, y desde el contexto ya social, en percepción de seguridad, atención en temas de Policía Nacional. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Profe Luz Arabani.
Muchas de las revisiones que nosotros hemos hecho en términos de indicadores nos da como elementos considerar que los indicadores dependen de la calificación que se le da a la ciudad. Incluso hay calificaciones, varias calificaciones, inteligente y sostenible, creativa, verde. Entonces los indicadores dependerán en cierta medida de lo que se quiera evaluar en términos de la calificación que se le dé a la ciudad. Las dimensiones que sean consideradas, y eso tiene que ver un poco con el objetivo y el enfoque que a pesar de que se denomine inteligente, pueden haber objetivos muy particulares en términos de la construcción o la transformación de esa ciudad en ciudad inteligente, por ejemplo, masificar el uso de tecnología. Entonces el objetivo y el enfoque también definirá esos indicadores que sean considerados para su evaluación. Definitivamente el alcance territorial es muy importante. El profesor Dávila lo decía ahora. Se habla de un barrio inteligente, pero también se puede hablar de una ciudad inteligente o de un departamento inteligente. Y el alcance geográfico de ese territorio inteligente también tendrá en cuenta qué indicadores es posible considerar o es pertinente considerar. La ubicación geográfica, porque a veces aparecen incluso rankings, que es algo de lo que se puede hablar ahora, rankings de territorios inteligentes que comparan ciudades que tienen diferencias, por ejemplo, en ubicación geográfica, y eso es importante considerarlo porque eventualmente eso da o tiene que ver con la vocación del territorio. La disponibilidad, a veces pensamos o definimos indicadores, pero no necesariamente hay disponibilidad de los datos, o no se puede verificar el valor que tienen, entonces también hay que considerar la veracidad de los datos que se tienen. Definitivamente la censura es importante aquí. Alguna vez trabajamos en un sistema de indicadores para la ciudad de Manizales y había censura. Diego lo menciona ahora, una dimensión que es la seguridad. En ese momento, y eso fue hace ya muchísimos años, más de 10 años, hablar de zonas en la ciudad que tuvieran problemas de seguridad, no era posible publicar esa información porque eso podría generar problemas económicos, particularmente para ese tipo de zonas de la ciudad. Entonces también puede haber censura, así queramos incluir algunos indicadores. Definitivamente me parece importante definir los indicadores en términos del objetivo que se tenga para esa ciudad inteligente, del enfoque dentro de ese objetivo, de si se considera tecnología o no, y particularmente me parecería muy interesante que ese conjunto de indicadores permitiera establecer relaciones entre ellos, porque cuando nos acercamos a las formas de medición terminamos teniendo una cifra que ubica a la ciudad en una lista, primera, segunda, cualquier posición que tenga en el ranking, pero ese número no necesariamente dice, pues es un valor obviamente cuantitativo, pero no nos da la calidad de la ciudad en términos de la inteligencia relacionada con esos objetivos y con ese enfoque que se está buscando. Muchas gracias, profe Luz Arabani. Profesor Marco, escuchamos. Gracias, Julián. Bueno, yo les voy a contar, la experiencia que nosotros hemos aplicado con indicadores en el marco de nuestros programas de posgrado. O sea, nosotros trabajamos dos ámbitos de indicadores, básicamente el problema, la identificación del problema de ciudad que se quiere resolver con innovación, tecnología y datos, y indicadores de la solución. Entonces nosotros pues, vemos que hay diferentes modelos de medición, pero ya con la práctica en formación, con los procesos de formación que adelantamos, llegamos a dos modelos. O sea, un modelo de indicadores, o mejor, ese es nuestro modelo. Medimos el problema aplicando el City Protocol. O sea, el City Protocol fue el modelo de medición de problemas de ciudad que desarrolló la ciudad de Barcelona
en el año 2014. Ese es un modelo que mide los problemas de la ciudad como si la ciudad fuera un organismo vivo. Es lo que se llama anatomía de ciudad. Entonces, el City Protocol, que es muy conocido ya, pues digamos, ya no digamos, el consorcio que creó el City Protocol ya no opera, pero se definió ese modelo de indicadores para medir problemas de ciudad en 3 dimensiones. Estructura o infraestructura de ciudad, interacciones de ciudad y habitantes. Ese modelo del City Protocol fue acogido por la norma técnica española de ciudades inteligentes y es un modelo que permite en varios subsistemas definir los indicadores para identificar problemas en esas 3 dimensiones. La estructura o infraestructura de ciudad, las interacciones y los habitantes. Con relación a la solución, nosotros hemos definido un modelo de 5 capacidades de innovación, que es el que aplicamos. Nosotros el concepto de ciudad inteligente no lo circunscribimos exclusivamente a la tecnología. La innovación en ciudad puede ocurrir por inteligencia de la naturaleza, inteligencia urbana, inteligencia ciudadana, inteligencia del mercado e inteligencia tecnológica. Aquí voy a hacer un comentario impertinente. Nosotros a la tecnología la llamamos la cenicienta. ¿Por qué? Porque las ciudades tienen capacidad de innovar desde hace mucho tiempo. O sea, digamos, el concepto de ciudad inteligente es un concepto que ha venido siendo actualizado a lo largo del tiempo. Y hoy este concepto pues se asocia con tecnologías emergentes. Pero ya hay, digamos, como un conocimiento en innovación que las ciudades pueden aplicar hoy, que no necesariamente requiere la concurrencia tecnológica. Hoy, esas 4 inteligencias, las 4 primeras, naturaleza, urbana, ciudadana y mercado, se potencializan con tecnología. Entonces nosotros, ese modelo que lo llamamos el modelo de las 5 inteligencias del territorio, es con el que hemos venido, no sería pretencioso decir medir, pero es el modelo que nos permite desarrollar capacidades de innovación en los territorios. Que, bueno, hay indicadores de capacidades, pero digamos, no hay un modelo internacional de medición de innovación en las ciudades que integre estas 5 dimensiones. Nosotros lo estamos construyendo a nivel de formación, pero todavía no lo tenemos construido a nivel de indicadores. Bueno, y algo importante, me dieron la palabra, es que nosotros digamos, estos 2 modelos, el del problema y la solución, nosotros lo focalizamos en la parte y no en el todo. Como decía el profesor Manuel, nosotros no pensamos, digamos, la ciudad inteligente en todo el territorio de la ciudad, sino en otras escalas del territorio. Y nos parece más interesante y más viable hacer ciudad inteligente en la parte y no en el todo, en el barrio, en el distrito tecnológico, en el campus universitario, en la zona franca, en el puerto, en el aeropuerto. Bueno, pues. Bueno, muchísimas gracias a los 3 por esta respuesta a esta primera pregunta. Veo que hay diferentes elementos que seguramente iremos articulando en el resto de preguntas que tenemos para la sesión de hoy. El tema de relaciones entre los indicadores, fundamental. Creo que saltaron por ahí en los 3 ese tema de seguridad, privacidad y censura al hablar de ciudades inteligentes. El tema de hablar de modelos de medición, como algo que me llamó la atención y que creo que la profesora Sarabani ahorita pronto comentará un poco, lo que decía el profesor Marco sobre ver la ciudad como un organismo vivo, ¿cierto? Verlo como esa anatomía de ciudad. Entonces creo que podemos ir articulando con la siguiente pregunta.
Profe Manuel, no lo escuchamos, qué pena. Sin embargo, comentar algo un poco, porque es que lo que los panelistas dicen nos orientan mucho. Me parece que ese tema de Diego, de Policía Nacional, tiene que ver en su macro más universal contacto con las entidades del Estado, ¿de acuerdo? Es decir, no está la policía, el representante, que obviamente apunta mucho al tema de seguridad, que es muy interesante, ¿no? Y el tema geográfico que Luz Arani plantea también, la ubicación y la veracidad. Yo creo que el tema de la veracidad es un problema universal en estos temas, obviamente, cuando la tecnología es exageradamente utilizada. Y lo del profesor Marco, esto de Barcelona sobre el organismo vivo, una vez en un evento de allá en Barcelona, decía uno de los grandes personas importantes en ese tema, decía, no me gusta la palabra ciudad inteligente, ¿sí? Decía, me gusta la palabra ciudad, ¿no? Y en nuestra discusión hemos hecho referencia a Aristóteles en la República, donde dice, como nadie es capaz de surtirse a sí mismo, necesitamos al otro, y es donde comienza a diseñar la polis. O sea que yo creo que ese concepto un poco político, social y todo, y no embeberlo solamente en la tecnología, comentario muy importante del profesor Marco. Bueno, entonces viene la otra pregunta, a partir digamos, los indicadores sugeridos, que ya se mencionaron algunos, viene esta pregunta: ¿cuáles son, en su opinión, los métodos para medir el desarrollo de un territorio inteligente y evaluar su impacto en otros sistemas, ¿no? Con la complejidad que es medir algo que no está en las manos, sino que es una cosa muy integral. Entonces, ahí esa sería la pregunta, y comencemos entonces por Diego, luego Luz y luego profesor Marco, si les parece. Entonces, adelante, Diego. No, profesor, bueno, muchas gracias. A ver, digamos que ya en el contexto de esos indicadores que de una u otra manera permean lo que es un modelo de ciudad inteligente, hablando en el contexto, voy a enfocarme desde la práctica lo que hemos hecho en Manizales, ¿cierto? Entonces, como les decía al principio, en la práctica en Manizales, porque es que hablar de ciudad inteligente es amplio, y aquí hemos enfocado dos líneas, la seguridad, como les comentaba, y el tema de movilidad. Entonces, enfocándonos en identificar como indicador cómo la seguridad mejora desde la percepción del ciudadano en ciudad inteligente, y en la movilidad lo hemos logrado en cómo, por ejemplo, en el sistema de cable aéreo de Manizales, desde la operación incorporamos unos análisis de datos que le permiten a esos operadores medir cuándo mover el cable más rápido o más lento, ¿cierto? Y eso se convierte en que el usuario haga menos fila cuando está abordando el sistema de cable aéreo. Entonces, utilizando la seguridad como indicador de cuántas llamadas recibo y cuántas llamadas atiendo, y utilizando la movilidad, identificando el hecho de qué tan rápido muevo o no una góndola de un cable, me parece que ahí conectan dos cosas, ¿cierto? Conecta lo que es mi sensación de bienestar como ciudadano en la ciudad inteligente, al saber que si hago una llamada a la policía me la va a atender eficientemente, y mi percepción como ciudadano al montarme o subirme un sistema de cable y saber que el sistema me va a desplazar de manera rápida y eficiente. Entonces, la conexión yo la estoy viendo en el contexto de esos dos indicadores de seguridad, de movilidad, y desde el punto de vista sistémico, cómo integro la movilidad con la seguridad. Entonces, en la práctica es lo que hemos logrado de una u otra manera aquí en Manizales. Perfecto. Luz Arabán. Gracias, profesor Dávila. La revisión que nosotros hemos hecho nos da para decir que cuando hablamos de rankings, entramos en un proceso de fórmula matemática, donde tenemos unos indicadores a los cuales se le dan unos valores, y a partir de esa fórmula matemática tenemos un resultado que nos ubica la ciudad en una lista ordenada por el valor que haya dado la fórmula según los datos con los que se alimenta. E incluso a partir de esos rankings podemos hacer un benchmarking de ciudades, una comparación, cuál ciudad es mejor o según esos indicadores y esos datos que se tienen. Que hemos encontrado también que año a año o periodo a periodo de aplicación del ranking cambian los indicadores del ranking, cambian las ciudades consideradas, y
y ya tenemos elementos muy diferentes que no nos permiten decir si una ciudad mejoró o no mejoró. A veces esas referencias con otras ciudades no nos permiten identificar si la ciudad ha avanzado o se ha quedado o incluso ha retrocedido en términos de su transformación en una ciudad inteligente o sostenible o como se quiera llamar. Nosotros pensamos que es importante, así como los rankings son dinámicos, también las ciudades son dinámicas y pensamos que los métodos de evaluación deben considerar un modelamiento de la ciudad como un sistema dinámico, donde podamos establecer relaciones entre esas variables, aspectos, llámelo así, indicadores o dimensiones, de tal manera que podamos ver si el cambio en una variable, cómo el cambio en una variable afecta a otra o a otras variables, cuáles variables son más sensibles en términos de la afectación que tienen de muchas otras, o cuáles variables son particularmente interesantes de mejorar pues los valores de esa variable de tal manera que afecten a otras y en términos generales ese sistema o esa ciudad se transforme o cambie. Entonces no somos muy partidarios de las valoraciones cuantitativas. Pensamos que debemos trabajar con modelos de relaciones causales, por ejemplo, con modelos que permitan ver el sistema cambiando en el tiempo, el sistema comparado con sí mismo, no necesariamente con otros sistemas, e incluso podríamos hablar de utilizar redes complejas de tal manera que podamos modelar en ese sistema no solamente el elemento tecnológico o el vehículo, sino también el ciudadano, por ejemplo. Entonces pensamos que hay que pasar de esas valoraciones cuantitativas a unas valoraciones o a unos métodos cualitativos que nos permitan ver la ciudad, como mencionaba Marco ahora, como un sistema vivo, o que se transforma o que es dinámico, más que una cifra en un listado numérico. Muy bien. Gracias, profesora. Profesor Marco. Gracias, doctor Manuel. Bueno, con la misma lógica del organismo vivo, digamos, en la dimensión del problema de ciudad, que se va a resolver a través de innovación, de tecnología, de datos. La ciudad hoy es un organismo enfermo. Si ustedes han escuchado en las últimas semanas, el aumento de las temperaturas en el planeta es muy preocupante. Y lo que nosotros hemos identificado es que si hoy la ciudad no es un organismo, digamos, el estado de salud es preocupante en todas las ciudades del mundo por cambio climático. Y hemos identificado que ese abordaje de organismo enfermo, que puede sonar pesimista o que puede sonar preocupante, ya lo están llevando a indicadores. El C40, que es digamos, es un grupo de ciudades que han venido promoviendo prácticas sostenibles para que las ciudades gestionen de mejor manera el deterioro ambiental, la escasez de recursos y el cambio climático, ya definieron este organismo C40 unos indicadores para medir el consumo de las ciudades, el consumo sostenible a lo largo de esta década. Y son indicadores que se derivan, digamos las tres dimensiones del problema que define el City Protocol son la población, el consumo y el medio ambiente. Digamos, el desafío poblacional, así lo midamos, la población del planeta sigue creciendo. El desafío de deterioro ambiental no lo vamos a resolver, así lo tengamos medido. O sea, queremos destruir el medio ambiente, ¿no? Eso es una fijación que tenemos
Cotidianamente hacemos exactamente lo mismo. Antes de pandemia consumíamos sin pausa, durante pandemia consumimos sin pausa y ahora estamos consumiendo sin pausa. Entonces el medio ambiente se va a seguir deteriorando. Y lo que dicen estas 40 ciudades del C40 definieron un modelo de indicadores para orientar a las ciudades para que moderen su consumo. Entonces, por ejemplo, han definido indicadores para reducir emisiones de efecto invernadero en movilidad, en construcción, en viajes intercontinentales. Han definido indicadores para reducir el consumo de carnes rojas, de lácteos. Yo, digamos, creo que ese es, digamos, un método que ya están aplicando ciudades del mundo en la dimensión del problema, específicamente. Creo que es un ejemplo pero a mí me parece que el concepto de ciudad inteligente hay que volverlo, o hay que abordarlo con sentido de urgencia, porque nosotros tenemos la lectura que ese método se sigue abordando como una posibilidad, que las ciudades tienen la alternativa de vestirse inteligentes o no, y resulta que estamos viviendo una década muy retadora porque el deterioro ambiental cada vez se va a acelerar más en los ámbitos de ciudad y en los ámbitos de no ciudad. Adelante, Jamer. Sí, no, totalmente de acuerdo con ese último planteamiento del profesor Marco. Creo que es algo que se ha tratado de trabajar en el Comité de Ciudades Inteligentes de la Red Rumbo, y es esa, usted lo mencionaba como esa urgencia y necesidad de vestirnos con esa camiseta de ciudad o territorio inteligente y sostenible. Creo que va más allá de lo que decía la profe Luz Arabani, más de datos, más de solo indicadores, más de números. Ya lo mencionábamos ahora, es ese tema que algo que también le mencionó la profesora Luz Arabani, que es esa sensibilidad de las variables. Yo siento que eso que ella mencionó ahí se conecta muy bien cuando hablamos de indicadores, y pues obviamente con Diego y el ejemplo vivo de Manizales, cuando se habla específicamente del caso de cómo articular la movilidad y la seguridad. En este momento, creo que se articula muy bien esta tercera pregunta, que para esta vamos a tomarnos un poco más de tiempo porque van como dos preguntas en una, pero que se articula mucho con ese tema que estamos hablando, y es esa necesidad de, bueno, ¿y con qué datos o qué debería tomar yo para medir, para evaluar o para considerar si estamos las ciudades o están las ciudades montándose en esta necesidad de volverse inteligentes y sostenibles en este marco de lo que estamos conversando hoy? La pregunta es, ¿cuáles esquemas permiten registrar y analizar datos relevantes para evaluar la transformación del territorio en inteligente? ¿Esos esquemas presentan desafíos y oportunidades? Y si así lo identifican ustedes, que sí representan desafíos y oportunidades, ¿cuáles son entonces esos desafíos asociados a la medición y evaluación de ciudades inteligentes, pero en términos de tres cosas: disponibilidad de datos, interoperabilidad y privacidad, que son elementos de los que hemos conversado hoy un poco, de cómo necesitamos datos que, teniendo en cuenta que son múltiples sistemas, pues que haya interoperabilidad, y obviamente ese elemento de la privacidad. Entonces, si les parece, vamos en esta pregunta con el profesor, la profesora Luz Arabani, el profesor Marco y el profesor Diego. Entonces, profesora Luz Arabani, la escuchamos. Gracias, Jay. Definitivamente hay una primera fuente de datos, son los sistemas de información que tengan las administraciones territoriales. Cada administración territorial tiene una serie de dependencias que puede estar registrando datos sobre lo que está sucediendo en la ciudad desde diferentes dimensiones, definitivamente. Es la oportunidad incluso para que, como ingeniera de sistemas lo digo, desde atrás se revisen los esquemas de
que permiten integrar esos datos que incluso dentro de las mismas administraciones territoriales se manejan con soluciones tecnológicas diferentes. Están también estos repositorios de datos. Podríamos hablar que ellos están en estos tipos de sistemas de información están en el terreno de los sistemas o los repositorios de datos estructurados, pero también hay repositorios de datos no estructurados que vienen de estos dispositivos que tienen que ver con Internet de las cosas, que registran datos sobre movilidad, por ejemplo, contaminación, ruido, que hay que poner a hablar entre ellos también, porque a partir de la relación que se establezca, lo que está pasando, por ejemplo, con la movilidad, ¿por qué un día de la semana que se esperaba haya mucha movilidad en el cable aéreo no lo hay? Eventualmente tiene que ver con algo del clima o algún tipo de problema de seguridad, vayan a saber, o tiene que ver con un día especial de la semana que haya sucedido algo, ¿cierto? Entonces, para poder explicar qué es lo que está pasando en la ciudad, pues hay que empezar a relacionar esos datos. Definitivamente es importante ubicar los datos sobre el territorio. Incluso en una misma ciudad, en una ciudad tenemos sector urbano y sector rural, y ver cómo se comporta la ciudad de acuerdo con la densidad que tiene también es importante. Y hay algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención, y es que cuando hablamos de ciudades inteligentes soportadas en tecnologías de información o comunicación, o donde el producto tecnológico es tan importante, tenemos que matizar eso que decimos que estamos recogiendo de las personas, porque en ciudades como Manizales alrededor del 40% de la población no tiene acceso a tecnología. Estamos hablando de un porcentaje importante, y así haya páginas web, aplicaciones móviles, otro tipo de soluciones tecnológicas. Hay personas que no tienen tecnología, no saben cómo usarla y no saben cómo aprovecharla, por ejemplo, para manifestar lo que piensan sobre la ciudad. Entonces, se puede registrar datos desde diferentes fuentes, es posible establecer relaciones entre esos datos para explicar qué está pasando en la ciudad, pero también cuando consideramos que los habitantes nos pueden decir algo y esperamos que nos digan si la ciudad está funcionando mejor o peor para ellos, ahí tenemos un obstáculo, y es que no todos los habitantes tienen acceso a tecnología. Entonces eventualmente hay que ir a buscar otros mecanismos para recoger lo que ellos nos pueden decir sobre la ciudad. Bueno, y las oportunidades pues de poner a punto los sistemas informáticos de las administraciones territoriales, pensar los problemas de seguridad y privacidad de los datos, eso es un desafío. No sabemos si en el poste de la luz, en la luminaria de la luz que hay en la esquina de nuestra casa, hay un micrófono o una cámara que está registrando algo que no se debe registrar, o si se está registrando dónde está quedando y quién está mirando ese dato. Es importante considerar ese tipo de situaciones que pueden estar ocurriendo en este momento en las ciudades. No, yo lo asimilo, o nosotros lo hemos revisado así, cuando entramos a descargar, por ejemplo, un software que nos pide datos y solo aceptamos los términos y las condiciones, podemos hacer uso de ese software. Algo similar pasa en la ciudad. ¿En qué momento nos han preguntado a los ciudadanos, a los habitantes de la ciudad, si le damos a aceptar a esos términos y condiciones para ser parte de esa ciudad inteligente? Gracias. Muchas gracias, profe Luz Arabani, profesor Marco. No lo escuchamos, profe. Bueno, Gracias. con relación a la primera parte de la pregunta, hay un autor, un urbanista que se llama Jan Gehl, que pues, ha escrito sobre la vida en la ciudad y cómo observar la vida pública, lo que pasa en la ciudad. Y él define unas estrategias que integran la vida en la ciudad con los datos. Y de esta manera los datos tienen contexto. Entonces, digamos, Jan Gehl había aplicado estas estrategias
digamos antes de que emergieran estas tecnologías que permiten monitorear pues, lo que pasa en ambientes urbanos. Entonces, por ejemplo, fotografiar la vida urbana, la actividad de los peatones, llevar un diario, una bitácora de lo que pasa en espacios públicos, usar mapas para hacer la cartografía de la ciudad, traquear, que él lo llama hacer como una labor detectivesca en la ciudad para identificar qué pasa en un lugar específico de la ciudad que no se puede establecer sino solamente mirando al ciudadano sin que él se percate que lo están observando. Hacerle el seguimiento a la basura, a los residuos. Y bueno, Yangel trae esas prácticas de observación de la vida urbana a un contexto de tecnologías de información. Y él hoy acompaña a algunas ciudades del mundo para registrar lo que pasa en la ciudad, pero no solamente con los datos que generan los ciudadanos, por ejemplo, usando aplicaciones móviles o los datos que se registran en cámaras de videovigilancia. Entonces, lo que propone Yangel es observar la vida en la ciudad con métodos tradicionales, pero también con esa miga digital, esa trazabilidad digital que generan los ciudadanos. Es muy interesante el abordaje de Yangel porque la ciudad es un organismo vivo. Entonces, si simplemente recaudamos datos con encuestas, con lo que pasa en redes sociales o lo que está en los sistemas de información de ciudad, posiblemente vamos a tener una imagen parcial de lo que pasa en la ciudad. Hay que salir, hay que mirar, pero también complementar ese registro con la información digital. Y con relación a las oportunidades, yo soy un escéptico del peso que se le da a la privacidad en el contexto de ciudad inteligente. Lo que han demostrado los estudios es que solamente un 20% de la información que recaudan las ciudades de los ciudadanos es privada y un 80% es información de servicio. Lo que yo estoy diciendo no lo dicen los abogados. Generalmente los abogados dicen no. Hay que evitar que la ciudad se convierta en ciudad panóptico, en ciudad de vigilancia. Hay que evitar a toda costa el capitalismo de vigilancia. Yo tengo la lectura que la ciudad inteligente no va a ser realidad si no, si le seguimos dando tanta importancia a la privacidad. Por ejemplo, en las redes digitales los ciudadanos son exhibicionistas. Y en una red digital hay más riesgo de invasión de la privacidad que en un espacio urbano. Entonces, si los ciudadanos ya renunciaron a sus preocupaciones sobre la privacidad en redes sociales, en Instagram, en Facebook, están desnudos, ¿no? Son exhibicionistas digitales. Y ahora, en el espacio público, que todos andamos vestidos y, no, digamos, el escándalo público no es común, ¿por qué nos preocupamos tanto de la privacidad? Entonces yo creo que no deberíamos darle tanta relevancia a la privacidad y ver más implementaciones tecnológicas en espacios urbanos, en espacio público, y dejar que la tecnología nos muestre si sirve o no sirve, y si es arriesgado o no implementarla en la ciudad. Muchas gracias, profe Marco. Profe Diego, lo escuchamos. Bueno, desde un contexto un poco más técnico, lo que nosotros vemos básicamente es que, a ver, en últimas, aquí lo que importa, uno de los componentes es claro lo que dice la profesora Usarabani, que capturar datos del 100% de la población es totalmente complejo, ¿cierto? Solamente por temas de acceso a tecnología,
Pero dentro del modelo que nosotros estamos construyendo hay 4 componentes. Y esos 4 componentes en últimas le apuntan es al consumo, a la adquisición y al consumo de datos del ciudadano para que eso se le devuelva como servicio. El primer componente es toda la infraestructura que necesitamos para capturar y para mover esos datos, los que se puedan capturar. El segundo es a dónde vamos a llevar los datos, y aquí entramos a hablar de los repositorios de datos, es decir, qué datos de ciudad necesitamos recuperar y con qué arquitectura de datos. Entonces, estamos consolidando datos de seguridad, datos de movilidad y puntualmente datos de servicios públicos. Lo tercero que estamos pensando en nuestro modelo es, bueno, esos datos solos no hacen nada, está claro. Hay que aplicar unas técnicas de ciencia de datos para poder sacar inferencia de conocimiento a través de analíticas descriptivas o predictivas principalmente. De ahí salió el ejercicio, por ejemplo, con cable aéreo de predicción de flujo de pasajeros. De ahí salió con Policía Nacional la categorización de la línea 123. ¿Y cómo le estamos devolviendo esos datos al ciudadano? Se lo estamos devolviendo a través de esa super app de ciudad, de Manizales App. Entonces, en el contexto de esquema, ese es como el círculo en el cual nosotros capturamos y retroalimentamos al ciudadano que tiene acceso a la tecnología sobre cómo puede interactuar con esa ciudad inteligente, ¿cierto? Ahora, desde la segunda parte, entonces es, por ejemplo, en el contexto de disponibilidad, hay unas infraestructuras tecnológicas que nos permiten garantizar a través de la arquitectura de los datos y a través de la alta disponibilidad que la información esté siempre accesible para que yo sepa en qué momento llega el bus, para que yo tenga habilitado ese botón de pánico que es mi conexión con la Policía Nacional y de una u otra manera se convierte en un tema técnico de alta disponibilidad en infraestructura tecnológica. Desde el contexto de la seguridad, por supuesto, muy clave de que en el uso de las aplicaciones garanticemos siempre un tema de habeas data. Eso de una u otra manera jurídicamente, el profesor Marco lo sabe mucho mejor que nosotros, jurídicamente nos blinda desde el punto de vista de la usabilidad de esos datos, entonces garantizar el habeas data para ese ciudadano que utiliza esas plataformas y esos accesos. Y estamos viendo que una forma bien importante de blindar esa información, de garantizar de que esa información no cambie, es utilizar una técnica de blockchain, una metodología que es los smart contracts. Entonces, a través de smart contract, yo puedo, digamos que, establecer esos flujos de adquisición y de consumo de datos y garantizar que mi información, la que yo estoy aportando con el habeas data que viene antes, pues no va a cambiar en toda esa gran infraestructura de ciudad inteligente. Entonces, ahí cabría el contexto de seguridad aterrizado en una técnica de blockchain muy particular que son los smart contracts. Muchísimas gracias, Diego, también por su planteamiento. La verdad, bastante interesante. Creo que cada vez más nos vamos integrando en este tema de gestión y medición de ciudades inteligentes. Yo creo que algo que se va como encontrando aquí es que nuevamente llegar a un esquema o a un planteamiento, bueno, primero lo sabemos, desde la definición de ciudad inteligente o territorio inteligente, no se ha podido llegar a un consenso y pues aún más en cómo podemos medirlo y evaluarlo dependiendo del sector en el que estemos, los elementos que nosotros consideremos. Me llamó mucho la atención y creo que por allí también algunos de los asistentes, la posición del profesor Marco, por ejemplo, en el tema de privacidad. Es una postura totalmente diferente a la que uno normalmente encuentra sobre el tema de privacidad en temas de tecnología o de ciudad inteligente. Entonces es algo que debemos empezar a integrar y a revisar ese esquema de lo que él mencionaba. El tema que mencionó por ahí la profesora Lozarabani también sobre repositorios o datos abiertos, ¿cierto? Cómo cada vez más tenemos acceso a estos repositorios de datos abiertos, tenemos datos.gov.co, donde las entidades gubernamentales o públicas están publicando allí esos datos, en ocasiones también datos de las personas, obviamente con todo el tema legal, pero pues que hasta qué nivel podemos llegar. Está el tema de cómo blindamos los espacios públicos, ese acceso a esa tecnología, y algo que mencionaban por allí, que son esos datos sobre el territorio, ¿sí? Segmentar un poco los datos que tenemos. Yo creo que se conecta un poco con la pregunta que va a trabajar ahorita el profe Manuel, que nos va a conectar un poco estas dos últimas preguntas que tenemos orientadoras
con el tema de, bueno, ¿y cómo nos conectamos un poco con la gente, ¿cierto? No solamente hablamos de tecnología, no solamente hablamos de nosotros, que estamos interesados en cómo medir, cómo evaluar, cómo convertir o cómo vestir a esa ciudad en una ciudad inteligente y sostenible, sino cómo podemos integrar y cómo se están integrando las personas y cómo ustedes desde su perspectiva y la experiencia que tienen, los proyectos que han trabajado, lo que han leído, cómo ven que se podría integrar. Entonces, profe Manuel, lo dejo a usted aquí. Perfecto. No, pues muchas gracias. Debemos tener conciencia de que estos paneles nos van incrementando las preguntas, ¿verdad? Nos van incrementando lo que no nos hemos preguntado de pronto, ¿cierto? Porque aquí se han comentado varias cosas muy importantes de puntualizar. Y inclusive para dejarlo como un pensamiento tal vez al cierre de cada uno, pensaba yo, por ejemplo, en el tema de Diego en Manizales, ¿no? Una preocupación de que, a ver cómo la planteo, el cable aéreo de Manizales, eso es un ícono nacional, es un ícono histórico, ¿de acuerdo? Y entonces cabe la pregunta si la modernización nos puede destruir esos temas ancestrales. En Bogotá se destruyó el trolley, por ejemplo, que era un bus eléctrico con tiranticas, ¿no? Y no, que es lo moderno, fuera el trolley. Seguramente pues, ese concepto de tradición hay que cuidarlo muchísimo con la modernización. También el tema de que los datos solos no dicen nada. En un librito que se llama sobre ciencias de los datos, se habla de la pirámide del conocimiento. Básicamente el dato número, que no dice mayor cosa, y más contexto, suben una pirámide hasta llegar a conocimiento, digamos, a información. La profesora Lozarabani plantea un tema de un reto grande, que es la conexión entre cualitativo y cuantitativo. Nuestros índices numéricos, perfecto, pero hace énfasis en el tema cualitativo, ¿no? Y menciona los datos no estructurados. La minería de opiniones o análisis de sentimientos es una realidad, algunos estamos ya trabajando en eso. Y nada más mirar en las redes lo que habla la gente, pero lo que habla en lenguaje natural, a través de estas tecnologías nos permite saber cómo se sienten, qué piensan. Están agresivos, están tristes, necesitan, etcétera. El dato no estructurado es un tema sumamente importante que lo mencionó la profesora. Y el profesor Marco, que nos trae el tema de la ciudad como organismo vivo, ¿sí? Las metáforas sirven para eso, para pensar de alguna manera concreta, y en ese sentido hay un filósofo en filosofía del dolor, se llama Pangilhem, que se pregunta sobre lo normal y lo patológico en las enfermedades. Y la pregunta, digamos, en los equipos médicos, digamos, ¿qué es lo normal en glóbulos blancos o glóbulos rojos? Si lo medimos en Bogotá o lo medimos en la costa o se lo medimos a un Sherpa, ¿sí? Del Himalaya, ¿no? Entonces, esas mediciones de los datos, también se alcanzó a hablar algunos sobre la diferencia de territorial, ¿verdad? Diferencias de las ciudades en muchos sentidos, geográficos, culturales, etcétera. Es decir, salen una cantidad de cosas y finalmente, ya para hacer la pregunta, muy interesante, profesor Marcos, su concepto de ciudad no panóptica, ¿no? Todos hemos leído a Chul Hamil, el filósofo coreano, el panóptico, ¿no? Que es que los vigías miran a los presos y los presos no ven a nadie. Pero la tecnología cambió, ahora nos vemos todos. Ciudad no panóptica queda mucho para pensar en estos diseños. Obviamente todo esto está por detrás de lo que decía el profesor Jamie, que es la población, la gente, que es lo que nos la ciudadanía. Entonces, la pregunta, todo esto que acabo de hablar es como dejar el registro para temas que tenemos que seguir pensando. Es que la pregunta formal ahora es, ¿participan los habitantes del territorio inteligente en su evaluación? ¿Cómo integrar la perspectiva de los habitantes en la evaluación? Todo este tema de detectivismo que habló el profesor Marco también, de seguimiento, ¿sí? De mediciones cualitativas y cuantitativas, y todo lo que hemos hablado, pero la población, ¿sí? O sea, participan los habitantes sobre eso, qué nos quieren comentar, y si les parece, vamos esta vez con un orden comencemos con el profesor Marco, que lo hemos dejado al final en las preguntas, luego Luz Arabani y luego Diego. Entonces, profesor Marco, adelante sobre el tema de la población.
Bueno, gracias, doctor Manuel. Muy importantes sus reflexiones. Bueno, nosotros, digamos, desde que comenzamos a conceptualizar la ciudad inteligente, siempre que hablábamos de ciudad, había digamos, un actor presente, que era el ciudadano. Pues, bueno, en la teoría de las ciudades inteligentes se dice que si no hay ciudadanos inteligentes, las ciudades no lo son. Pero a la conclusión que hemos llegado a lo largo del tiempo es que las ciudades están habitadas es por consumidores. Hoy se habla de prosumidores, se habla de makers, se habla de breakers, se habla digamos, de ciudades que están habitadas no por seres humanos que se cuestionan el impacto que tienen sus decisiones y comportamientos y hábitos de consumo en la ciudad. No son depredadores, están dedicados a depredar el medio ambiente. Que esté justificado o no, pues. Entonces, digamos, cuando, digamos, en la teoría de ciudades inteligentes se le da un peso al ciudadano, pero el ciudadano no se comporta como ciudadano. Pide derechos. Se inventaron un concepto del derecho a la ciudad que hace parte de la nueva agenda urbana. Y en todas las dimensiones de la nueva agenda urbana, el ciudadano es sujeto de derechos, no es sujeto de deberes. Entonces, digamos, yo tengo la lectura que si las ciudades quieren ser inteligentes, hay que devolverle al ciudadano ese rol. Hay que poner en cabeza de él responsabilidades. Entonces, digamos, creo que esa reflexión es muy importante de hacerla. ¿Cómo las ciudades inteligentes le van a ayudar al ciudadano, o mejor, al habitante de la ciudad, a pasar de consumidor a ciudadano? Ojo, yo no estoy diciendo que, o sea, eso tiene unos factores, ¿no? ¿Por qué los habitantes de la ciudad están dedicados a consumir y no ayudarle a la ciudad a prevenir y resolver sus problemas? Eso tiene pues unos factores, el modelo capitalista, la exclusión social, todos los desafíos que están viviendo los centros urbanos en la actualidad. Bueno, esa es una reflexión que creo que es importante hacer, porque ¿cómo lograr que el ciudadano pase, o el habitante de la ciudad pase de consumidor a ciudadano? Entonces, ahí hay estrategias que están desplegando las ciudades. Economía del comportamiento, gamificación, digamos, diferentes maneras que logran que el ciudadano haga ese tránsito de consumidor a ciudadano. Bueno, esa es como una aproximación que puedo compartirles. Gracias. Muy bien, profesor Marco. Seguimos entonces analizando temas novedosos para pensar. Luz Arabani, adelante entonces el tema de los habitantes. Gracias. Adelante. Yo sí creo que los ciudadanos participan. Las etiquetas de inteligente, sostenible, verde, yo pienso que se las ponemos muy pocos a la ciudad. En términos generales, los ciudadanos, los habitantes están en los territorios, y si hay muchos de ellos, si hay más o menos tecnología, hay unos que están subsistiendo día a día, si hay más o menos tecnología, no importa. O si la ciudad está utilizando o reciclando o utilizando mejor manera el agua, o no está contaminando tanto, no importa, hay que subsistir día a día. Entonces, las etiquetas a veces las ponemos unos pocos y
el resto de ciudadanos siguen estando en una ciudad. Sí manifiestan lo que piensan. Yo pienso que más que preguntarle a un ciudadano, incluso cuando uno revisa todas esas definiciones de ciudad inteligente, al final hay algo. El uso de tecnología, la movilidad, la economía, el emprendimiento, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad o del territorio que va a ser inteligente. Mejorar la calidad de vida. Entonces, a veces casi que no habría que preguntarle, ¿usted piensa que la movilidad está mejor o peor? ¿Usted piensa que tiene más oportunidades de empleo? ¿Piensa que el aire está, o siente que está más contaminado o no? ¿Hay más ruido o no hay menos ruido? Entonces, no importa la etiqueta, lo que se espera es que emerja como sistema, que emerja como propiedad, o sea, una propiedad emergente de la ciudad, la calidad de vida, o sea, la que la gente esté mejor. Me aparto un poco o complemento o no entro a discutir lo que dice Marco sobre el papel del ciudadano de no consumir, sino ser activo en términos de que la ciudad no consuma tanto, sino preguntarle al ciudadano, ¿usted considera que independientemente de la etiqueta que le estamos poniendo, su calidad de vida es mejor? Antes que preguntarle por indicadores, a ver qué percepción hay. ¿O usted siente que estar en esta ciudad es mejor que antes? Se puede mover mejor. En términos generales, tiene más oportunidades de empleo, casi que no con las variables o los indicadores específicos, sino la percepción general de mejora de la calidad de vida. Entonces, yo pienso que es posible tenerlo en cuenta y contrastar, se me ha quedado una pregunta anterior, de los métodos de evaluación. Entonces están estos rankings, estos indicadores de ciudad inteligente de diferentes dimensiones, pero cuando uno ve, por ejemplo, con los planes de desarrollo de ciudad o de departamento, ve que hay unas calificaciones muy bajas. Por aquí es muy inteligente, pero por aquí es muy baja. Entonces habría que contrastar los resultados de una calificación con la otra y promediar. Y ver si todo ese esfuerzo en términos de ciudad inteligente o de capacidades o de innovación o de que el ciudadano sea más consciente, efectivamente se ve en términos generales en la ciudad independientemente de la etiqueta que tenga. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Diego, vamos a complementar contigo. Bueno, pues participa tanto el ciudadano en el contexto de ciudad inteligente que inclusive hay una apuesta mundial que son los ODS que busca involucrar de una u otra manera a ese ciudadano. Recordemos que el ODS 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles y desde el punto de vista, yo pienso que se pensó así, pues básicamente porque es que construir esa ciudad y esa comunidad sostenible en últimas va en pro del beneficio de ese ciudadano, ¿cierto? Entonces, la participación de manera directa o indirecta del ciudadano es fundamental porque es quien aporta desde la construcción de políticas públicas a cómo mejora su contexto o su entorno de ciudad o de comunidad. Y caigo de ese panorama macro de los ODS a nivel mundial, que es una apuesta pues, de muchos países, a cómo yo, desde mi participación como ciudad, de cuando un candidato a un ente territorial me pone en contexto un panorama y una oferta en términos de planes de gobierno, yo cómo aporto dentro de esas líneas de planes de gobierno a mejorar mi ciudad. Entonces, es la responsabilidad de uno como ciudadano, digamos, que empezar a aportarle, a levantar la mano y a elegir cuáles son esos beneficios desde el punto de vista del contexto del medio ambiente, de la seguridad, de la movilidad, de los servicios públicos, de la salud, del agro, ¿cierto? De todas las aristas que tiene una ciudad, yo como de una u otra manera aporto, doy mi concepto y según esa elección que hago me beneficio de lo que decidí. Entonces, por supuesto, y para mí la forma que ese ciudadano aporta entonces es en la participación
desde el punto de vista político en la decisión que tomo como ciudadano según la propuesta de ese posible gobernante. Yo lo veo desde ahí como aporte ciudadano, y pues ahí caemos a unos métodos y a unas técnicas ya desde la ingeniería, desde el punto de vista de cómo recolecto esos datos para poder entregarle esa elección al ciudadano. Profe Manuel, ¿alguna Bien, conclusión o pasamos a... vamos. Sigamos, yo tengo varias, pero hay que ser prudentes, ¿cierto? Tal vez algunos tips de todo lo que han dicho ahorita, de lo último, más tarde, ¿sí? Perfecto, Si te parece. perfecto, no, Para que continúes tú y sigamos. muchísimas gracias a los tres por la respuesta a esta cuarta pregunta. Y queremos, ya para finalizar, y teniendo en cuenta el tiempo, que cada uno se tome un minutico para responder esta última pregunta, para que podamos tener un espacio, como decía el profesor Manuel, como ya abierta de conclusiones, ¿cierto?, respecto a este conversatorio que hemos tenido hoy, en la luz de estos sistemas de medición y evaluación de ciudades inteligentes, y que está conectado con el tema de impulsar el desarrollo urbano sostenible. La quinta pregunta es: ¿cómo se puede lograr la continuidad y la actualización de los esquemas de evaluación en el contexto del cambio tecnológico y las necesidades específicas de los territorios que se espera sean inteligentes? Entonces, si les parece, vamos con el profesor Diego, con el profesor Marco y la profesora Luz Arabani. Como les decía, tratar de que en un minutico, para que podamos tener un tiempo de comentarios finales. Bueno, no, yo considero que está claro que la herramienta, el instrumento para darle continuidad a esto es un tema de política pública. Y blindando la política pública en esas propuestas de candidatos en el panorama que estamos justo en este año, en este periodo, es garantizar de que si se ha hecho un ejercicio de ciudad inteligente, de ciudad sostenible, obliguemos a esos candidatos a que se mantenga esa continuidad. Porque si el ejercicio de una u otra manera aportó a la calidad de vida, aportó a la seguridad, aportó a la movilidad, pues es el llamado a que desde la política pública de los entes territoriales se le dé el seguimiento y la continuidad a todo ese modelo sistémico y de encadenamiento. Entonces, política pública es fundamental para garantizar continuidad en los casos exitosos. Muchísimas gracias, profe Marco. Bueno, yo sí difiero ahí de Diego, porque nosotros una práctica que hemos identificado, sobre todo en ciudades europeas, es que la política pública en un contexto de ciudad inteligente no es tan relevante. Tal vez en otros contextos digamos, de acción o intervención pública se requieren políticas públicas tradicionales. Esas políticas que se forman con ciclos de diálogo y consenso que toman mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, tomaron 4 años haciendo el COMPES 29, el nuevo COMPES 29 de Territorio Inteligente. Comenzaron a hacerlo en marzo de 2020, al inicio de pandemia, y terminó el periodo de la alcaldesa Claudia López y acaban de adoptar el COMPES de Ciudad Inteligente. O sea que 4 años, digamos, hubiéramos aprovechado ese tiempo para innovar en la ciudad con intervenciones con un formato diferente. Digamos, yo creo que el monitoreo de estos sistemas de medición es más fácil hacerlos en la parte, en el barrio, en el campus universitario, en espacios geográficos, en escalas del territorio, donde podamos medir población, consumo y medio ambiente. Hay un concepto, ya para cerrar la intervención, que está tomando mucha fuerza, digamos, en el ámbito de ciudad inteligente, que es lo que llaman las Smart Policies o las políticas inteligentes, que son más fáciles de medir, que son esas intervenciones para resolver un problema de ciudad que está ahí. No hay que tener una política pública para ahorrar agua en las agencias de gobierno. O sea, no hay que tener una política pública para que los servidores públicos no usen carros que funcionan con gasolina, sino que se desplacen en bicicleta de su casa al trabajo.
Y hay una serie de posibilidades de esas políticas inteligentes en hogares, en empresas, en agencias de gobierno, que se pueden implementar ya. O sea, es el concepto de los anglosajones del toque blando. Cierra el filtro, cierra el grifo. O sea, si estamos desperdiciando agua en agencias de gobierno, cierre la llave. O si tenemos en los hogares, digamos, situaciones como no se clasifican basuras, hagan pilotos, ¿no? Para que en ciertos lugares de la ciudad logremos una mejor clasificación de las basuras. Gracias. Muchas gracias, profe Luz Arabani. Hay en Manizales muchas políticas públicas que son de obligatorio cumplimiento y no se cumplen. Me imagino que en otros territorios de Colombia pasa lo mismo. Anteriores y nuevas administraciones tienen compromisos políticos y económicos ya adquiridos, esa es nuestra experiencia, e independientemente de que se firme o se apruebe una política pública, no necesariamente se aplica o se cumple. Uno podría considerar o sugerir que en los nuevos planes de desarrollo territorial, si hay una política pública que atiende a la transformación de un territorio en un territorio inteligente, pues se considere. Es posible, pero definitivamente consideramos que es pertinente que haya organismos externos a las administraciones públicas que estén revisando la transformación de una ciudad o de un territorio en un territorio inteligente. De todas maneras, tiene que ir en los planes de desarrollo. Debe haber, pues si es voluntad de los administradores territoriales vigentes y organismos externos estar pendiente de si se cumple o no, o de si hay una evolución o una transformación, comparado con los planes de desarrollo aprobados. Pero definitivamente así se trabaja en una política pública. Marco hablaba del tiempo que se toma, e incluso cuando se aprueba no necesariamente después se cumple. Y si no se cumple, pues no hay una sanción por eso. Entonces eventualmente tienen que ser externos a la administración territorial los que deben estar velando por, o revisando o evaluando el cambio en la ciudad. Se espera que de una manera, pues, es que no quiero utilizar la palabra objetiva, por fuera o ajeno a la administración territorial. Muchísimas gracias, profe Luz Arabani. Muchísimas gracias a ustedes por responder a estas preguntas que hemos planteado, el profesor Manuel. Aquí, si ustedes se dan cuenta, pues por el tiempo creo que nos va a dar para contestarle 4 preguntas que nos ha planteado allí Janet Salvador. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de verla por allí por encima, las 4 preguntas que ella nos ha planteado. La idea en este momento es ya ir haciendo un cierre del espacio, de este Rumbo Smart de hoy. Profe Manuel, no sé si a usted le parece, les damos un par de minutos a cada uno para que hagan un cierre y conclusión, y luego finalmente yo dejaría que usted haga el cierre general de este espacio, de este conversatorio. Entonces no sé, profe Manuel, si le parece que lo hagamos de esta manera. Sí, señor, adelante, adelante. Pero, Dirige esa parte y después yo al final digo algo. sí, para que ya usted nos haga el cierre final del espacio. Entonces, si les parece, si han podido ver por allí las preguntas de Janet, creo que algunas de ellas se han contestado en el marco del conversatorio, pero si de pronto alguno de ustedes dentro de las conclusiones que va a dar de este espacio, pues puede dar respuesta, les agradecemos también. Entonces, si les parece, vamos a dar ya 1 minuto y medio, 2 minutos máximo para que cada uno de ustedes dé una conclusión general sobre este conversatorio, sobre las ideas que les dejan. Como decía el profesor Manuel, creo que estos conversatorios muchas veces nos aclaran los puntos, pero nos abren muchas otras ideas y muchas otras preguntas. Yo creo que esa es la intencionalidad, de que todos los que estamos aquí conectados y que si estamos acá es porque nos interesa esta temática, pues nos vayamos con esas ideas, ¿cierto? Que nos vayamos con esas posibilidades de consultar, de averiguar y con esos nuevos planteamientos. Entonces, si les parece, vamos con la profesora Luz Arabani, profesor Marco y el profesor Diego para finalizar y hacer este cierre. Bueno, yo les agradezco la invitación. Vuelvo y les digo, encantado de haberlos visto otra vez.
Nosotros pensamos que hablar de una ciudad inteligente en términos de la sostenibilidad o agregarle esa valoración de sostenibilidad tiene que ver con ver cómo ese sistema está en equilibrio. La sostenibilidad, hay que dejar de pensar en la sostenibilidad solo ambiental, hay que pensar en la sostenibilidad como esa posibilidad que tenga la ciudad de estar en equilibrio, y eso tiene que ver con la relación que tiene la ciudad con los otros sistemas similares a ellas o en los cuales se encuentra. La inteligencia tiene que volver a las personas. La tecnología aquí debe ser un elemento catalizador, pero tenemos que volver a la inteligencia de las personas y a considerar que es necesario en el tiempo tener elementos financieros, institucionales y sociales, además de los ambientales, para que podamos seguir pensando en ciudades independientemente de la calificación, la categoría que le demos. Y la evaluación de esas ciudades, que es el tema central de la valoración, o ver cómo avanzan estas ciudades, que es el tema de esta reunión de hoy, tendrá que ver con esas consideraciones, cómo permitimos o cómo permitimos, no, cómo estamos atentos a que esa ciudad se mantenga en el tiempo como sistema al interior y en su relación con los otros sistemas en los cuales se encuentra. Gracias. Muchas gracias, profesor Marco. Gracias, Julián. Dos reflexiones. Yo ahí me distancio de Luz Arabani. Ese abordaje de la planeación de ciudad que ubicaba al ciudadano en el centro se agotó. Yo les recomiendo un libro de un autor que se llama Adrian MacGregor, que se llama Biurbanismo. Y en ese libro él dice que hoy las ciudades tienen que centrarse fundamentalmente en el cuidado del medio ambiente. O sea, en los próximos años vamos a ver manifestaciones de la naturaleza que van a ser mucho más letales que la pandemia. Y lo que dice este autor es que hoy ya no se debe hablar de ciudades, sino de bioma o biociudades. Y que en el centro de las preocupaciones de los actores locales debe estar el medio ambiente, no el ciudadano. Ese fue el enfoque que hemos promovido durante décadas, que es retórico, que es formal, porque a los gobiernos no les interesa planear la ciudad con el concurso del ciudadano, así tengan datos, así hagamos una caracterización del ciudadano, a los gobiernos no les interesa tener en cuenta al ciudadano para planear y gestionar la ciudad. Y la segunda reflexión, a partir de un comentario que hace Janet, es que la ciudad inteligente la van a hacer privados, la van a hacer universidades. El gobierno no sabe innovar. Gobierno digital fue una frustración, eso fue un fracaso. O sea, llevamos desde 1996 hablando del gobierno digital, del gobierno móvil, de los impuestos digitales, del expediente digital, de los servicios ciudadanos digitales, de la carpeta ciudadana. Eso no se va a lograr. Yo sí creo que el protagonismo de la ciudad inteligente, el liderazgo de la ciudad inteligente va a ocurrir de abajo hacia arriba, y eso lo va a detonar sobre todo la iniciativa privada. Gracias. Muchísimas gracias. Ingeniero Diego, lo escuchamos para estas conclusiones. Bueno, pues siendo muy pragmático, en últimas, uno como ser vivo necesita respirar, tomar agua, comer, desplazarse, comunicarse, ¿cierto? Hay unas necesidades muy básicas donde básicamente lo que se quiere o lo que se busca, lo que se debe buscar como sociedad es garantizar esas necesidades, ¿cierto? La tecnología es un instrumento, es un medio. De una u otra manera, la tecnología, viéndola desde el punto de vista meramente pues, computacional, informático, ha venido evolucionando y tomando mucho más espacio a nivel global. Entonces, es un mix de cosas que de una u otra manera deben apuntarle a eso, a que todos los ciudadanos podamos seguir respirando,
podamos seguir consumiendo agua limpia, podamos seguir comunicándonos y desplazándonos. Entonces, esto es más que eso, el concepto de ciudad sostenible inteligente es un vehículo, pensaría uno que para poder lograr esas necesidades básicas de los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Luz Arabán, el profesor Marco, el ingeniero Diego por asistir a este espacio. De mi parte, un total agradecimiento al profesor Manuel también, que ya le va a dar la palabra. Creo que es bien pertinente que él nos haga el cierre de este espacio, el profesor Manuel Dávila, con su trayectoria y con su experiencia, y que sé que con todo lo que hemos escuchado el día de hoy, pues nos quiere dejar algunas conclusiones y algunos planteamientos, como decíamos ahora. Este es el espacio para dejar dudas y dejar esos planteamientos que quizás todos ustedes puedan ir a consultar, puedan ir a indagar y que también en algún momento puedan contactar a alguno de los invitados que tenemos el día de hoy si quieren trabajar con ellos o alguna duda específica. Entonces, profesor Manuel, dejo en sus manos el cierre de este Rumbo Smart. Muchísimas gracias. Bueno, ok, muchas gracias. Digamos que concluir y cerrar es una palabra difícil porque estos son temas de proceso permanente que nunca se cerrarán, ¿no? Pero sí acoger todas las opiniones que ha habido. Lo que hemos comentado es parte del cierre, es decir, de las conclusiones que hemos hecho. De los últimos comentarios, digamos, para redondear, me parece muy interesante que Diego haga recurso de los ODS. En algunos ambientes académicos nuestros hemos estipulado que en toda conferencia que hagamos, pongamos los ODS. Cualquier tema que tratemos, ¿dónde estamos puestos dentro de ese panorama de los ODS? Y es una responsabilidad de todos entender cuando hacemos algo, ¿para qué lo hacemos o para quién lo hacemos? Esa parte me parece muy bien. El comentario de Diego sobre respirar, tomar agua y alimentarse es muy interesante porque resulta, vuelvo a Aristóteles, ¿no? En la polis, en la República. Dice, lo más importante en la ciudad es que podamos comer, alimentarnos, respirar y vestirnos, ¿no? Y sobre eso comienza a trabajar la creación e interacción de los talabarteros y de lo no sé qué para cumplir con lo básico. O sea, lo básico no se puede, obviamente, de ninguna manera olvidar. El tema de los mecanismos externos de revisión de los Arabani es un tema que hay que trabajarlo bien, o sea, sí mecanismos externos, pero ¿dónde está el ciudadano? Fíjese que hay un poco, ha quedado en el aire un poco, bueno, ¿y el ciudadano qué? ¿Solamente vamos a hacer cosas para él o él qué va a hacer por la ciudad, ¿no? Entonces, y el tema obviamente de mirar esa variación de cambios de una ciudad con respecto al comportamiento del ciudadano. Una pregunta, no sé si les ha pasado a ustedes, con Ciudad Inteligente, y comenzamos a mirar las taxonomías de la ciudad y pensamos comercio inteligente, cultura inteligente, educación inteligente, ciudadano inteligente y ¡pan! Patinamos, ¿sí? Porque entonces ese adjetivo de inteligente puesto en el ciudadano, bueno, es discriminativo, porque resulta que algunos ciudadanos de pronto no somos tan inteligentes. Es un adjetivo que genera ya a veces un poquito de confusión. El tema de política pública que se habló, tal vez hay un miedo grande al santanderismo, ¿no? Que tanto hablamos nosotros. Miles de leyes que no se cumplen, ¿no? Entonces, serán las leyes, ¿sí? Y aquí quiero tocar un tema de la ética. La ética que es, como dice Manuel Levinas, nada más con mirarte a los ojos tengo una responsabilidad por ti. Y le dicen, y el otro también, y dice, ese problema es del otro. La ética no es biunívoca, es de aquí para allá. Y la ética será un tema que tratarlo, la ética digital que estamos ya medio trabajando con estas nuevas tecnologías, pero ética, que es respeto por el otro en la ciudad. Yo creo que es un tema que debe tratarse notablemente. Muy interesante, Marco, el gobierno no sabe innovar. Perfecto. El gobierno no sabe muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Y a veces cuando entran estos ministerios y esto a innovar, como bien lo dijo con gobierno digital y eso, hay un fracaso. Porque es que el investigador, digamos, la psicología del investigador es una cosa sumamente interna, digamos, de las cosas novedosas que a veces en el Estado es difícil que se den. No los culpemos, no es fácil, pero me parece que es una conclusión interesante de seguir analizando. Yo creo que todo esto, y más lo que ya mencionamos de lo anterior, ayuda a seguir pensando, ¿no? Sí, unas cosas que se han estipulado, que se están haciendo, y otras que nos ponen otra vez más tarea de seguir definiendo esa taxonomía de ciudad.
que es cada vez más complejo, obviamente, y más integral. Eso sería como la conclusión, agradecerles, qué bueno que han estado en esta charla, que logramos una charla amable, amistosa, tranquila, y que nos suma mucho al proceso, ¿no? Entonces, profesor Jamer, adelante y vamos concluyendo, si a usted le parece. Claro que sí, profesor Manuel. Muchísimas gracias a usted por esas conclusiones. De mi parte, nuevamente, el agradecimiento a Diego, a Marco y a Luz Arabani por acompañarnos en este espacio. Esperamos que pronto nos acompañen también en otros. Ahí estamos coordinando también la segunda Conferencia Internacional de Ciudades Inteligentes y Sostenibles. A modo de publicidad les estará llegando por ahí la invitación también seguramente para que nos acompañen ustedes y los asistentes a este espacio. Maura, no sé si de pronto tú quieras dar algunas palabras ya para cierre y ya finalizar este rumbo smart de gestión y medición. Claro que sí, muchísimas gracias a todos, tanto a los panelistas como a los asistentes, para todos efectivamente a sus correos que ya, si todos se inscribieron, a sus correos les llegan los certificados y la otra semana estaremos subiendo también el video y la grabación en YouTube en nuestra página para que también lo tengan y pues puedan verlo y puedan revisarlo si quieren. ¿Vale? También pues agradecerles a todos y decirles que estaremos en estos espacios nuevamente, entonces les estará llegando también información para esos otros espacios, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y una buena tarde. Gracias. Saludos, gracias. Hasta luego, un abrazo para todos. Adiós. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Hasta luego. Muchas gracias.